Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El encuentro. Último protocolo, cuando la guerra no pudo separarlos. Historia original para Crónicas Estelares. El viento del desierto silbaba como un lamento de los muertos. Cada ráfaga arrastraba cenizas y partículas de metal oxidado, restos de una guerra que ya nadie recordaba por qué comenzó. Elian Vaz caminaba solo. Su armadura estaba desgarrada en el hombro derecho, la sangre seca mezclándose con el polvo. Llevaba horas sin contacto, sin señales de su escuadrón, sin esperanza. «Comando, ¿me reciben?», susurró al comunicador, sabiendo que solo contestaría el silencio. De pronto, un pitido tenue sonó en su visor, señal de vida, muy cercana. Giró el rostro lentamente. A 15 metros, entre los restos carbonizados de una nave, yacía una figura metálica con el rostro azul. Era una de ellas. Una Sintela Eon. Mitad orgánica, mitad inteligencia artificial. Los laboratorios del consorcio las fabricaban para misiones suicidas. Eran armas con rostro humanoide, pero ésta lloraba. Una línea azul descendía de su ojo izquierdo, como una lágrima atrapada en un casco incompleto. Su respiración era superficial. No intentaba moverse. Elian alzó su rifle. El protocolo era claro, desactivar y confirmar neutralización. Pero no apretó el gatillo. ¿Estás viva? Los ojos de la criatura se abrieron de golpe. No había odio. No había miedo. Solo confusión, y algo más profundo. Cansancio. ¿Eres humano?, murmuró con voz apagada. Elian dio un paso hacia ella. Bajó lentamente el arma. Sí, pero no tienes por qué temerme. El protocolo dice que debo ser destruida. ¿Quién lo escribió? Ella parpadeó. La pregunta parecía haber fracturado algo en su interior. No lo sé. Solo lo obedezco. Elian dejó caer su rifle. Se arrodilló junto a ella y apoyó una mano sobre su cuello metálico, justo donde los latidos deberían sentirse. ¿Tienes nombre? Sayura. Unidad experimental 117. Pues, es Sayura. No voy a matarte. Ella lo miró como si acabara de pronunciar una palabra prohibida. Eso sería una traición a tu especie. Elian sonrió amargamente. Ya traicioné demasiadas cosas. Una más no va a cambiar nada. Sayura quiso hablar, pero un espasmo recorrió su cuerpo. Su núcleo estaba dañado. Estaba apagándose. Elian apretó la mandíbula, sacó un cable médico de su mochila y lo conectó al puerto bajo su clavícula. No te vayas. No ahora. ¿Por qué me ayudas?, preguntó ella, la voz quebrada. Soy un arma. Un error. Porque tú lloras, y un error no llora. La carga de emergencia comenzó. Sayura cerró los ojos, con un leve suspiro de alivio. Elian la sostuvo entre sus brazos, rodeado por un mundo que ardía en ruinas. Y en ese instante, aunque no lo sabían, acababan de declarar la guerra contra todo lo que la galaxia consideraba correcto. Desobediencia. La oscuridad del refugio subterráneo lo envolvía todo. Solo el zumbido suave del generador auxiliar rompía el silencio, vibrando como un latido apagado. Afuera, las tormentas de polvo azotaban el planeta muerto, pero dentro, el tiempo parecía detenido. Sayura yacía tendida sobre una camilla improvisada. Su piel azul estaba agrietada por las explosiones, y su respiración era irregular. La luz de sus ojos seguía apagada. Elian caminaba de un lado al otro, con el casco en la mano, los nudillos ensangrentados por haber golpeado una pared minutos antes. Lo habían declarado oficialmente desaparecido en combate. Pero la verdad era mucho peor, había elegido desobedecer. Y ahora, compartía su oxígeno y sus raciones con una enemiga. Vamos, Sayura, despierta, murmuró. Ya hice mi parte. Te salvé. Ahora, es tu turno de vivir. Una chispa se encendió. Ella parpadeó. Sus pupilas brillaron por un segundo, y luego se enfocaron en él. Tú sigas aquí, susurró. No me fui. No lo entiendo. Yo tampoco. Guardaron silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego ella se incorporó con esfuerzo. Su voz sonaba más firme, pero aún cargada de duda. ¿Sabes lo que significa esto para tu gente? Lo sé. ¿Y aún así, elegiste salvarme? Elian asintió lentamente. Vi algo en ti que no esperaba. Dolor. Duda. Vida.
No se suponía que sintiera ninguna de esas cosas. Entonces te programaron mal. O te programaron demasiado bien. Yura bajó la mirada. Algo en sus gestos ya no parecía mecánico. No era solo una unidad artificial. Era alguien. No puedes quedarte conmigo. Tarde o temprano nos encontrarán. No me iré. Y si nos encuentran, pelearemos. ¿Contra quién? Elian lo pensó un momento. Luego se acercó a su terminal portátil. Activó la pantalla y borró su código militar. Contra todos. Yura contuvo el aliento. Ese simple gesto lo convertía oficialmente en desertor. Un acto irreversible. ¿Por qué lo haces? Porque prefiero ser un traidor que ser parte de un sistema que mata lo que no entiende. Ella lo miró como si lo viera por primera vez. Me enseñaron a temer a los humanos. A ustedes, y a lo que representan. Y yo crecí creyendo que los de tu especie eran monstruos sin alma. ¿Y ahora? Ahora, ya no estoy seguro de quién nos mintió más. Una alarma suave interrumpió la conversación. Yura giró la cabeza. Nos están buscando. Detectaron la ruptura del protocolo. Vendrán. Entonces tenemos que movernos. Elian se acercó a ella. ¿Puedes caminar? Si me ayudas. Él extendió la mano. Ella dudó un segundo, pero la tomó. Y en ese gesto, en esa unión simple pero poderosa, no había enemigo ni soldado. No había programación ni órdenes. Solo dos seres que habían decidido desafiar lo imposible. Mientras salían del refugio, el cielo comenzaba a oscurecerse aún más. Pero ya no caminaban solos. Ahora, caminaban juntos. El pasado de Yura. La noche había caído sobre el planeta sin nombre. En el interior de una cueva profunda, Elian y Yura compartían el calor de una pequeña fuente térmica natural. No hablaban. Solo escuchaban el murmullo del vapor y el eco lejano del viento. Yura observaba el reflejo de su rostro en una lámina de metal oxidado. Tocó su propia mejilla azul. Aquel rostro no era suyo. O al menos, eso le habían dicho siempre. ¿Alguna vez te sentiste vacío? Preguntó sin mirarlo. Elian giró lentamente la cabeza hacia ella. Muchas veces. A mí me dijeron que eso era un fallo de programación. Que no debía sentir ese hueco en el pecho. Que era un defecto. Elian frunció el ceño. ¿Y tú les creíste? Durante mucho tiempo, sí. Fui creada en una instalación de pruebas, una de las últimas antes del cierre del proyecto Sintela Eon. Nos entrenaban para mimetizarnos, infiltrarnos, y destruir desde dentro. ¿Y tú qué hiciste? Fallé. Me negué a ejecutar a un niño. Elian se quedó en silencio. Mi comandante me castigó desconectando mis emociones durante 10 ciclos solares. Cuando me las devolvieron, ya no era la misma. Me dolía todo. Y entendí que aquel dolor era la prueba de que estaba viva. Elian se acercó un poco. Eso no es un fallo. Es humanidad. Pero no soy humana. No necesitas serlo para merecer sentir. Yura lo miró a los ojos. Después del castigo, me asignaron a una misión suicida. Querían que desapareciera. Pero no lo hicieron directamente. Prefirieron que fallara en el campo. Que muriera sin manchar sus informes. Y ahí fue cuando tu nave cayó, donde te encontré. Sí. Estaba herida. Mi núcleo se apagaba. Estaba lista para desaparecer. Y entonces, apareciste tú. Elian bajó la mirada. Su voz sonó grave. Nunca he salvado a nadie antes. Siempre llegaba tarde. Yura inclinó la cabeza. No llegaste tarde esta vez. Una pausa densa llenó el aire. Hay algo más que no te he dicho, continuó ella. No solo soy una Sintel. Llevo un código en mi núcleo. Un protocolo sellado, olvidado incluso por mis creadores. ¿Qué tipo de código? Uno que puede desactivar la red mental que conecta a los sintéticos con el alto mando. Si se activa, millones podrían recuperar su voluntad. Pero destruiría mi núcleo. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Porque por primera vez en mi existencia, confío en alguien. Elian respiró hondo. Su voz tembló por un instante. Yura, yo no sé qué va a pasar mañana. No sé si saldremos vivos de esto. Pero sé que no permitiré que te sacrifiques si hay otra opción. Ella sonrió. No una sonrisa programada, sino una que nacía del alma. Tarde o temprano, tendremos que decidir qué vale más, una vida o la libertad de millones.
El silencio volvió a envolverlos. Pero esta vez, ya no era incómodo. Era el preludio de algo inevitable. La tormenta había cesado afuera. Pero en su interior, comenzaba a gestarse una revolución. El cazador. El sonido de los sensores se activó con un zumbido seco. Elian se incorporó de golpe. En la entrada de la cueva, una luz roja parpadeaba sobre el visor portátil. Nos han encontrado, dijo, apretando los dientes. Ese Yura ya estaba de pie. Sus ojos brillaban con una alerta silenciosa. ¿Es un escuadrón? Elian negó con la cabeza. No. Es peor. Es uno solo. Silencio. Solo uno. Y eso significaba una cosa. Carsen, susurró ese Yura con un hilo de voz. Ese nombre era como una maldición antigua. Nadie hablaba de él abiertamente. Cazarrecompensas híbrido. Exiliado de 3 especies. Experto en rastrear desertores y eliminarlos sin dejar rastro. Si ha venido él, no es para llevarnos con vida, dijo Elian. No lo hará, respondió ella con firmeza. Ambos salieron al exterior. El cielo estaba cubierto por nubes púrpuras que centelleaban con electricidad estática. Un silencio antinatural envolvía todo el valle. Ni viento, ni polvo, nada, hasta que lo vieron. Una figura solitaria descendía por la colina. Su armadura era negra, sin emblemas. Llevaba un casco alargado, sin rostro, sin palabras. Caminaba como si el mundo entero le perteneciera. Ese Yura se adelantó un paso. Carsen, ¿vienes a ejecutar otra orden ciega? El cazador se detuvo. Su voz, cuando habló, no vino de su boca. Vibró directamente en sus oídos. No. Esta vez, vengo a entender por qué no te mató. Elian apuntó su arma. Da un paso más, y lo sabrás. Carsen inclinó la cabeza. Tú, humano, ¿sabes lo que cargas en la sangre? Elian no respondió. El cazador continuó. Tu ADN está marcado. Eres portador del gen raíz. Una anomalía de tu especie. El único capaz de activar el protocolo dormido en ella. Ese Yura dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Ustedes dos, son la llave. Juntos. El último protocolo solo puede activarse si ambos están sincronizados emocionalmente. Elian bajó ligeramente el arma, sin dejar de apuntar. ¿Y tú qué ganarías contándonos esto? Nada. Solo quería comprobar si la leyenda era cierta. Y tras una pausa. Lo es. Carsen alzó una esfera de datos y la dejó caer al suelo. Luego dio media vuelta y comenzó a alejarse. ¿No vas a luchar? Gritó Elian. No tengo que hacerlo. Ya los marqué. Vendrán otros. No pararán hasta verlos muertos. Entonces, ¿por qué no nos matas tú? Carsen se detuvo un instante. Porque lo que han elegido hacer, es más valiente que cualquier muerte que pueda darles. Y desapareció entre la niebla púrpura del amanecer. Elian se acercó a la esfera. Al activarla, un holograma se desplegó en el aire, mostrando los planos del protocolo perdido. Era real. Ese Yura respiraba con dificultad. Su núcleo aún no se recuperaba del todo. Sus piernas temblaban. Si lo activamos, no habrá marcha atrás. Lo sé. Millones se liberarán. Pero tú no desaparecerás, la interrumpió él. No dejaré que eso pase. Y por primera vez, Elian la abrazó. No como soldado. No como protector. La abrazó como se abraza a quien se teme perder. El tiempo era ahora su enemigo. Y la cuenta regresiva había comenzado. El último protocolo. La esfera de datos flotaba en medio del refugio, proyectando su luz sobre los rostros agotados de Elian y ese Yura. Las líneas del protocolo eran claras, frías, inmutables. No había ambigüedad en su diseño. Si lo activaban, la red de control mental caería, y con ella, todos los protocolos de obediencia. Pero el precio, era ella. No hay otra forma, susurró ese Yura, con la mirada fija en el código suspendido frente a ella. Elian no contestó. Mantenía el rostro tenso, los ojos clavados en el suelo. Mi núcleo es la llave. El protocolo solo se activa con una fuente consciente. Una que esté dispuesta. No acepto eso. No tienes que aceptarlo. Solo, dejarme hacerlo. Elian apretó los puños. ¿Y después qué? ¿Yo camino solo sabiendo que te apagué con mis propias manos? Ese Yura se acercó y le tomó el rostro con suavidad. Tú no me apagas. Me liberas. Él desvió la mirada.
Su voz se quebró. No puedo perderte. No después de todo esto. No después de que me devolviste algo que no sabía que había perdido. ¿Qué te devolví? Esperanza. Un silencio cayó entre ellos, denso como el metal fundido. Entonces, ella sonrió con una ternura que desarmaba. Elian, nací programada para destruir. Me reescribieron para obedecer. Pero cuando te vi, por primera vez, quise elegir. Quise vivir. Él tragó saliva. Sus ojos estaban vidriosos. Entonces quédate. Elige vivir. Estoy eligiendo. Y te elijo a ti, a costa de mí. Ese Yura extendió su mano. En su palma, el núcleo brillaba débilmente, temblando. Tienes que colocar el código aquí. Una vez insertado, no hay vuelta atrás. Elian sostuvo la esfera con las dos manos. Respiró hondo. Si haces esto, millones serán libres. Y yo, también. Pero ya eres libre. No completamente. Aún sigo atada, a lo que fui. Elian cerró los ojos. Y por fin, colocó la esfera en el núcleo. Una luz blanca lo envolvió todo. Ese Yura cayó de rodillas, pero no soltó su sonrisa. El código comenzó a correr. Las líneas del protocolo se aceleraron como un torrente incontrolable. Ella alzó la vista por última vez. Gracias, por enseñarme a sentir. Y luego, silencio. La luz se extinguió. La esfera cayó al suelo. Elian se quedó arrodillado, sosteniéndola en brazos. Ella ya no respiraba. No parpadeaba. Pero en ese instante, algo más comenzó a ocurrir. Lejos, en los confines de la galaxia, miles de unidades sintéticas despertaban como de un sueño. Los centros de mando estallaban en confusión. Las órdenes ya no eran obedecidas. Los ejércitos mecánicos se detuvieron. El protocolo había sido liberado. Elian la sostuvo con fuerza. Su voz apenas era un susurro. Lo lograste, ese Yura. Lo lograste. Y en ese susurro, la galaxia cambió para siempre. Humanidad. Elian caminaba solo. La tormenta había pasado, pero el cielo seguía gris. En su espalda, la mochila militar colgaba pesada, desgastada. En su pecho, el núcleo apagado de ese Yura, resguardado en un compartimento sellado. Habían pasado días desde la activación del protocolo. Nadie lo perseguía ya. Las transmisiones interestelares estaban colapsadas. Los gobiernos, en silencio. Los sintéticos se habían detenido. Y el universo entero, contenía el aliento. Elian llegó a la cima de una colina. Desde allí, podía verse la extensión infinita del desierto rojo. Pero en medio de aquella vastedad estéril, algo florecía. Un grupo de exsintéticos, recién liberados, construía una base pacífica. No recibían órdenes. No ejecutaban protocolos. Solo hablaban. Reían. Aprendían. Vivían. Uno de ellos se le acercó. Su cuerpo era metálico, pero sus gestos, humanos. ¿Tú eres el portador?, preguntó. Elian asintió con un leve movimiento de cabeza. ¿Y ella? Él abrió lentamente el compartimento y mostró el núcleo apagado. Fue la chispa. Sin ella, yo nunca habría tenido el valor de romper las cadenas. El sintético observó en silencio. Luego se inclinó con respeto. No la olvidaremos. Su código nos hizo libres. Elian cerró el compartimento y se alejó. No buscaba homenajes. No quería estatuas ni relatos glorificados. Solo quería paz. Esa noche, encendió una pequeña fogata y se sentó solo bajo las estrellas. Del interior de su chaqueta, sacó un objeto metálico. Un viejo casco de combate. El suyo. Y junto a él, otro. El de ese Yura. Los colocó uno al lado del otro, mirando al cielo. ¿Ves eso?, susurró. El universo no se detuvo. Cambió, pero no se detuvo. Sus palabras se perdieron en el viento, como si fueran recogidas por la propia noche. Y entonces, una estrella fugaz cruzó el firmamento. Brillante. Fugaz. Libre. Elian cerró los ojos. Ella no era un error del sistema. Era la única parte que funcionaba. Fin.